Listo. Podemos empezar entonces. Buenas tardes, buenas noches. Mari Carmen, te doy la palabra para la presentación. Gracias. Buen día, mi nombre es Mari Carmen Díaz y soy la responsable de todo lo que tiene que ver con español para IAD. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a este tercer conversatorio organizado por el capítulo internacional de la International Association of Eating Disorders Professionals, IADEP, con motivo del Día Mundial de Acción por los Trastornos Alimentarios. En esta ocasión, el conversatorio lleva por título Más allá de los mitos, herramientas prácticas para las familias que atraviesan un trastorno de la conducta alimentaria. El día de hoy tengo el honor de presentar a nuestras profesionales invitadas. La doctora Gloria Dava es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, psicoterapeuta, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Es cofundadora del Centro Arboretum en El Salvador, en donde se trabaja con clientes con trastornos alimentarios y sus familias desde hace más de 20 años. Además, revisa a otros profesionales que atienden a esta población. Es docente en diversos programas de grado y posgrado, tanto en América como en Europa. Además, es chair del capítulo internacional de IADEP en El Salvador. Actualmente trabaja en EATICA, Centro de Tratamiento Especializado, en Barcelona, España. La doctora Rosana Mauro es nutricionista especialista en trastornos de la conducta alimentaria, máster en psicología grupal y coach certificada, formada en la sanación de la imagen corporal y la alimentación informada en trauma. Docente universitaria y conferencista con más de 23 años de experiencia en el campo de los trastornos alimentarios y el coaching. Fundadora de Rosana Mauro Wellness Institute y la Fundación Cambio Vital en Costa Rica. La doctora Rosana Mauro es presidenta del capítulo internacional de la International Association of Eating Disorders Professionals, IADEP, así como miembro de la junta directiva. La doctora Beatriz Verdi es nutricionista especializada en trastornos de la conducta alimentaria con 25 años de experiencia clínica y docente. Es co-chair del capítulo internacional de IADEP en España, miembro del grupo de especialización en TCA de la Academia Española de Nutrición y Dietética y fundadora de Beatriz Verdi Nutrición en Trastornos de la Conducta Alimentaria en Madrid, España. Ha desarrollado su labor en centros de referencia en Venezuela y España y cuenta con una formación especializada en el tratamiento basado en la familia. Acompaña a pacientes y sus familias desde un enfoque interdisciplinar, humano y basado en la evidencia. Les cedo la palabra a nuestros expertos. Muchas gracias, Mari Carmen. Hola a todas, veo caras conocidas, es un gusto saludarlas de diferentes partes del mundo. Buenas tardes para quienes están en América, buenas noches para quienes están en Europa. Bueno, hoy tenemos preparado un conversatorio que espero disfruten, centrándonos en los mitos que existen alrededor de los trastornos de alimentación y las prácticas más recomendadas que podemos tener para ayudar a las familias en este proceso de recuperación y de pues retomar su vida y la salud y el bienestar que un TCA siempre va a interrumpir. Es un gusto para mí potenciar estos conversatorios. Si alguna o alguno quiere hacer preguntas, comentarios, lo puede hacer en el chat, que ahí lo vamos a estar revisando. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría conversar un poquito de los mitos que existen alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria. Y creo que esto sucede mucho porque esos trastornos son relativamente nuevos y son retadores, tanto para quienes los atraviesan como para las personas que estamos trabajando en ayudar a las personas que lo sufren. Y estos mitos muchas veces son los que llevan a que se interrumpa el tratamiento o que no se busque tratamiento oportunamente, lo cual reduce las posibilidades de la recuperación. Me gustaría preguntarles, Beatriz, Gloria, la que prefiera empezar, ¿cuáles sienten ustedes que son uno o dos de los mitos más comunes que se dan? Y de una vez, si los pueden mencionar y aclararlos, sería maravilloso. Adelante. Bueno, quizás, bueno, primero, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y por la calurosa bienvenida que nos dio también Mari Carmen. Gracias.
Y sí, realmente estos conversatorios son un espacio bien importante también, porque muchas veces se da atención a quien padece trastorno, pero se da menos acompañamiento a las familias y es un factor fundamental. Y bueno, y también difundir información entre otros profesionales de salud que quieran aprender más sobre este tema. Esto que decías, Rosana, son trastornos relativamente nuevos, pero también creo que hay un tema que tiene que ver con cómo estamos consumiendo información sobre esto y sobre todos los otros temas. Entonces, hay un montón de información allá afuera, en internet, en redes sociales, que puede ser confusa para quien no sabe dónde y cómo buscar información basada en evidencia y al revés, información que difunde y afirma estos mitos. Muchas veces la gente cuando yo quizás en lugar de pensar en uno o dos mitos, te voy a hacer un megamito, que creo que es importante. La gente tiene la idea de quien tiene un trastorno de conducta alimentaria como alguien que encaja en un patrón muy definido. Es una chica muy jovencita, con muy evidente bajo peso, de una cierta clase social, de un cierto poder económico, y que también a veces se queda hasta allí, a veces le sumo todavía más, y que tiene un problema referido a la edad, con lo cual, como es un problema de adolescentes, ya se le va a pasar. Y como tú decías, el sostener estos mitos, cuando Beatriz y yo conversábamos sobre de qué íbamos a hablar hoy, el título de este conversatorio es Los mitos y herramientas. Uno no puede abordar de forma eficaz un problema que no comprende. Y creo que el hecho de que tengamos aquí y en las redes a gente que nos está acompañando es muy importante justamente por eso, porque mientras mejor comprendan el trastorno, más rápido van a saber cómo actuar, a dónde dirigirse, porque claro, si el patrón es que es una chica, ¿qué pasa si el paciente es un hombre? Los hombres van a tardar mucho más tiempo en promedio en llegar a un tratamiento especializado, con lo cual nos llegan con más gravedad y más tiempo de evolución del trastorno. Si tiene que ser una jovencita, ¿qué pasa con la gente de más edad? No es cierto que en el abanico de trastornos alimentarios la edad que de inicio sea siempre la adolescencia. Eh, y sobre todo, yo creo que el mito más peligroso de todos es asumir que uno puede detectar quien tiene un trastorno alimentario con ver su silueta o con tener un número en una báscula. La gran mayoría de personas que padecen un trastorno de conducta alimentaria están en normopeso y hay un alto porcentaje que va a estar en sobrepeso. Y esta gente por mucho tiempo ha sido invisibilizada incluso para los profesionales de salud. Entonces, rompiendo esos mitos de los que ya vamos a discutir un poquito más, podemos entender mejor cómo vamos a poder intervenir. Sí, Y como estoy de acuerdo con vos. Justamente escribí un artículo la semana pasada y me encantó porque me pidieron hablar de lo que pasa después de los 30 años, de los TCA en la población adulta. Y, y eso es lo que no se habla, ¿no? La persona que supuestamente ya está consolidada en su vida, que parece que es funcional, tiene su trabajo, puede tener su familia y está sufriendo. Puede ser, como lo decías, que está sufriendo desde los 15 años, puede ser que empezó a sufrir a los 30 o en la época de la perimenopausia y menopausia, que las que estamos ahí sabemos todo el peso que conlleva ya no solo verte de cierta manera, sino que no envejecer, ¿no?
Entonces, esto que decís es fundamental. Como profesionales, siempre tenemos una responsabilidad de formarnos y de saber leer aquello que incluso el paciente no sabe. Quizás te llega a una consulta nutricional porque se siente fuera de control y quiere bajar peso, o quizás dice que no tiene suficiente baja la porcentaje de grasa y que lo tiene que bajar más. Y lo que te está diciendo es que tiene una distorsión de la imagen corporal. Lo que te está diciendo la primera persona es que tiene un trastorno por atracón, que es el más común, ¿verdad? Ujú. Entonces, como profesionales necesitamos saber cuál martillo necesitamos para el clavo que estamos viendo y no tener un martillo para todos los clavos y pensar que toda la gente se ve así y toda la sintomatología se ve así. Porque además decimos que un mito es también que los trastornos son de vanidad y que es porque quiero bajar peso y ya. Y en realidad los trastornos de alimentación nos hacen ver que hay un profundo sufrimiento en la vida que se está expresando a través de la comida y el cuerpo. Entonces, casi nunca vienen solos, casi siempre vienen con otros retos de salud mental y debemos tener todo el abanico de posibilidades en el diagnóstico, en la lectura que hacemos para que ese paciente reciba, y su familia, porque esto no es solo la persona, reciba ese tratamiento oportuno. Yo agregaría un mito que es que los trastornos no se curan, que ni para qué vas a Ujú. tratar porque de todas maneras ya estás marcada, ya estás así, ahora acepta vivir con ello. Y la realidad es que sabemos que cuando hay acceso a tratamientos oportunos, que se empiecen a recibir pronto y con buenas metodologías, la recuperación es una realidad para la gran mayoría de las personas. Y yo siempre digo esto, si le decimos al paciente, a la persona, a la familia que no se va a recuperar, ¿qué esperanza va a tener y qué ánimo va a tener para empezar a tratarse? Si de todas maneras ya sé que no tengo posibilidades de éxito. Y eso es algo que debemos cambiar dentro del paradigma médico de la salud, pero también dentro de la persona que escucha, que tengo a un amigo que está pasando por esto, o tengo un familiar que está pasando por esto. No importa cuánto dures en el proceso, pero si seguís tratando, las posibilidades son que te vayas a recuperar y desde ese paradigma debemos operar. Adelante, Beatriz. Sí, quería agregar, sumar un poco a lo que decías, ¿no? Los trastornos lo que decían las dos, ¿no? Del trastorno de la conducta alimentaria, que no solo un bajo porcentaje está bajo peso, ¿no? Pueden estar en peso normativo o incluso pueden estar en cuerpos grandes. Y para los profesionales que están acá, nos pueden estar llegando muchos casos y pasarlos por desapercibidos, porque van a venir con la intención de quiero perder peso, ¿no? Hay muchos estudios que han demostrado, ¿no? Que las personas de cuerpos grandes, hay un 40% que busca cirugía bariátrica. Entonces, claro, el trastorno de la conducta alimentaria se queda sin diagnosticar, se queda sin tratar, y eso es muy frecuente, ¿no? También algo que quería agregar importante, en las consultas pediátricas, en los adolescentes, cuando un, un adolescente está en un percentil 75 y baja a un percentil 50, eso nos tiene que llamar la atención. Pero a veces lo pasamos también por alto porque decimos, bueno, no, está en la media, ha perdido peso, a veces lo aplaudimos y bueno, no, podemos estar fomentando, propiciando, si hay un trastorno de la conducta alimentaria, pues estamos fomentándolo más y se está quedando sin tratamiento, que es lo peor del caso. Entonces, hay como, ¿no? Un llamado de conciencia de estar atentos, alertas a eso y no esperar a que siga. A lo mejor he tenido, esto lo digo por experiencia, porque nos han llegado pacientes donde, bueno, han tenido una pérdida brusca de peso, pero como no están por debajo del mínimo, no se les ofrece tratamiento. Entonces, no, mientras más rápido se diagnostica, mientras más rápido se trata, el pronóstico siempre es mucho mejor. Entonces, para que eso también lo tengamos ahí presente, ¿no? En la familia también, cuando vemos que nuestros hijos haya un cambio de peso importante. Sí, la mayoría de Y los trastornos se van a dar en cuerpos normales o cuerpos que se ven grandes y eh,
Es impresionante cuando uno oye esta estadística, que es que solo el 6% de las personas con TCA se ven como se cree que se deben ver, ¿no? La persona con anorexia severa restrictiva que ha perdido todas las facultades y está en una cama con una sonda, ¿no? Eso, la verdad es que quienes trabajamos en eso vemos que eso no es la mayoría de la gente. Lo que vemos es gente que tiene una vida que parece que está manejando las cosas y por dentro está el sufrimiento. Lo que decías, Beatriz, de la adolescencia, qué importante, ¿no? Yo escucho mucho como el mito de que el niño tiene que bajar peso de los 10 a los 13 años, que va a tener el estirón y que ahí se tiene que normalizar y el que no se normalizó, de acuerdo a lo que dicen, entonces tiene que mandarse a dieta. Y ahí es donde yo veo el, cuando yo estudio el antecedente de mis pacientes y empiezo a ver factores de riesgo, lamentablemente el primer encuentro con ese profesional de la salud entre los 10 y los 13 años que les empezó a dicotomizar la alimentación en buena, mala, permitida, prohibida, porciones, restrictivo, ahí es donde empieza a dar un giro el cerebro y se activa esa posibilidad de luego tener un TCA. Entonces, no todo el mundo que hace una dieta va a tener un TCA, pero existe el doble de riesgo en una persona que lo hace en edad temprana. Entonces, qué importante entender como papás y como profesionales que el aumento de peso no siempre es malo y que cuando vemos a esos niños, adolescentes que aumentan peso, decimos más bien qué dicha, o sea, está aumentando densidad ósea, densidad de los órganos, crecimiento muscular, agua, sangre, desarrollo cerebral, ¿no? Y todo eso tiene peso. Entonces, ustedes si ven la curva, que era lo que decía Beatriz, los percentiles, el percentil no va así, o sea, la curva siempre va en ascenso hasta los 18 o 20 años, porque pretendemos que ese niño adolescente tenga un crecimiento y desarrollo que le permita tener una solidez en lo que será luego el cuerpo adulto. Y si bien tenemos pensado que el 75, el 80, el 90 percentil es un sobrepeso u obesidad, si es un niño que siempre ha tenido esa curva y es un niño que se alimenta correctamente y tiene unos indicadores bioquímicos bien y tiene buen manejo en diferentes áreas de su vida, eso es lo normal. Y muchas veces las familias que nos consultan nos dicen, tengo un chiquito en el 25 y uno en el 75, les doy lo mismo de comer y ambos crecen a su manera. Exactamente, debemos dejar de pensar que todos deberían estar en el 50, en el 25, en el 40, sino respetar la individualidad, porque todos los niños van a crecer de una manera distinta. Y lo que queremos en niños y adolescentes es ir consolidando las bases para que luego se conviertan en adultos competentes, que pueden tomar las decisiones para su vida a partir del amor propio y no desde el odio de su cuerpo o de la comida. Gloria, ¿querías decir algo? Sí, a propósito de lo que decían de la importancia de estar atentos a estos cambios bruscos, por ejemplo, o de fomentar ciertas prácticas en la familia, yo quería también nombrar otro de esos grandes mitos que obstaculiza el ser capaces de detectar o de actuar apropiadamente. Y es que mucha gente cree que esto es culpa de la familia, que la familia lo hizo mal y por eso hay un trastorno de este tipo. Yo considero que esto es grave mantenerlo y por eso lo quiero poner aquí afuera, porque si nosotros nos sentimos que somos responsables, y sobre todo como padres y madres, que somos responsables de algo terrible que veo que le pasa, lo voy a tratar de resolver yo, de resolver como pueda. Yo lo he roto, pues yo lo tendría que saber pegar. Esto no es culpa de la familia y creo que hay que darle vuelta. La familia es un factor muy, muy importante que predice, eh, que nos ayuda a pensar que tiene más probabilidades de recuperación la persona. Cuando tenemos familias que se involucran en el tratamiento con la guía adecuada, seguramente vamos a tener más oportunidades de recuperación. Y yo a las familias con las que trabajo les digo siempre, es importante tener un tratamiento con profesionales especializados, por supuesto que sí, pero bueno, si por algún motivo no se puede continuar con esta psicóloga, puedo sustituir
en el equipo por otra psicóloga especializada. O si necesito cambiar de nutricionista, puedo involucrar a otro profesional especializado, pero yo no puedo sustituir al papá y a la mamá de mi paciente. Entonces, ellos van a ser una parte fundamental del equipo, pero nosotros los profesionales tenemos que encargarnos de darles las herramientas, que es quizás el otro objetivo que tenemos hoy. Empezar a poner un granito de arena en esa parte también. Sí, yo también digo, ¿no? La familia es pilar, ¿no? Y en los TCA la vida se para, ¿no? Si hay que hacer, ¿no? Claro, y esto mueve mucho, porque a veces, bueno, tengo que llevarle a las diferentes consultas, ¿no? Tengo que cocinarle, a lo mejor preparar la comida y esto mueve. Entonces, yo creo que esto es importante, pero ellos son los que están las 24/24 con ellos. Nosotros los orientamos, los dirigimos, pero los padres son los que están ahí, con los que se confrontan con el TCA, no con su hijo, no es con el hijo, ¿no? Su hijo está, bueno, es víctima del TCA, ¿no? Tiene la enfermedad, tampoco es culpa del hijo tener un trastorno de la conducta alimentaria, eso también lo debemos tener presente, ¿no? Y no buscar, ¿no? Como, porque lo que tenemos que hacer, yo siempre digo, cuando estamos ante un trastorno de la conducta alimentaria, bueno, antes que la comida, yo creo que es colocarnos, ¿no? Es saber ante qué estamos. Entonces, bueno, estamos ante esta situación, nos va a ayudar a aceptarlo, el entender cómo se comporta la enfermedad, eh, ¿no? Que el hijo no tiene la culpa, nos ayuda a externalizarla también, ¿no? Él no tiene la culpa, también hay que entenderlo, pero entenderlo no es volvernos cómplice de la enfermedad. Ahora más adelante seguro hablaremos de estas herramientas. Entonces yo creo que lo primero es desculpabilizar, o sea, entender la enfermedad, desculpabilizar, aceptar que hay eso, a veces nos cuesta aceptar lo que está pasando porque, bueno, nos mueve mucho, responsabilizarse también, ¿no? La familia usualmente, bueno, hay pacientes, cada caso es diferente, pero muchas veces no tienen conciencia de lo que está ocurriendo y, bueno, ellos solos no pueden responsabilizarse, entonces ahí la familia es gran apoyo y no solo responsabilizarse, ¿no? Sino el compromiso de poder llevar a cabo esa recuperación, ¿no? El de poder cumplir, asistir a las consultas, el poder aplicar lo que se trabaja en las consultas. Y algo también importante que yo creo en esa colocación es que los va a ayudar es sostener la esperanza, ¿no? El sí se puede, sí lo vamos a lograr, que es cuesta arriba, sí, nadie lo va, eso lo sabemos, ¿no? Que es una montaña rusa, sí, pero si nos mantenemos firmes y confiamos, si estamos seguros que estamos en buenas manos y confiamos, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Antes de estar claro, ¿no? Tener el panorama de hacia dónde vamos. Sí, ahí te estoy escuchando que en esta toma de conciencia es darme cuenta que solos no podemos y necesitamos un equipo que nos asista. Igual de importante es el terapeuta, como el nutricionista, como el médico, si es necesario, los médicos especialistas en cada área. Necesitamos un compromiso con el tratamiento y eso significa que, como ustedes decían, hay un cambio, es algo que atraviesa a la familia, quizás vamos a tener que destinar ciertos recursos que no teníamos pensados al tratamiento y eso es parte de tomar la conciencia y también entender que es una enfermedad tan válida como cualquier otra, que se expresa en la comida y en el cuerpo y desde ahí se puede ver superficial, pero es muy lejos de superficial, es algo que eh, se pone en el medio de que una persona tenga una vida funcional y que valga la pena. Y la culpabilidad no es ni culpa de la persona que lo sufre ni culpa de la familia, incluso no es tampoco culpa del entorno. O sea, esas son enfermedades que sabemos que son de múltiples orígenes, con múltiples factores de riesgo, y desde ahí, así como le puede pasar a una persona en la misma condición, puede no pasarle a otra. Entonces, una vez que obtenemos el diagnóstico, debemos empezar a mirarnos y empezar manos en la obra a ver qué es lo que yo puedo hacer para sacar esta tarea adelante.
como un equipo unido a favor de la recuperación y como un equipo sólido que está en las buenas y las malas, porque malas van a venir en la recuperación, pero grandes victorias y grandes momentos buenos también van a venir. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el primer paso, dirían ustedes, para que una familia empiece a cuidar de su ser querido en recuperación de TCA? ¿Cómo lo dirían ustedes? A Yo creo ver, que tú lo has dicho. Toma de exacto. conciencia. El Yo creo que por primer ahí. paso es ese. Estoy totalmente de acuerdo. Vieran que hablaron al mismo tiempo y yo no escuché el primer paso, perdón. Que lo que tú has dicho, toma de conciencia. Tomar No, conciencia e ir a donde alguien, y ¿verdad? Empezar, actuar rápido. no importa desde cuál profesional, pero empezar a ponerse en manos y sacar la tarea adelante. Ok. Es Y que luego si de eso, asumimos que pasa. es una enfermedad, Ujú, ujú. no vamos a ver y que no es culpa ni de mi hijo o mi hija, ni de nosotros como familia, no voy a vivir el ir como un profesional como he tirado la toalla porque yo no puedo, no lo voy a ver como un fracaso. Si mi hijo tiene, como tú decías, Rosana, es una enfermedad como otras. Si mi hijo tiene un problema cardíaco, no se lo voy a tratar de arreglar yo, sino que voy a ir donde un especialista. Entonces, toma de conciencia que me lleve a buscar la ayuda oportuna y adecuada. Ese es, eh, creo, paso 1 y 2. Sí, y Y no todo el mundo que es profesional de la salud pues, está capacitado para dar esa ayuda oportuna y adecuada, ¿no? Y a veces desgasta mucho el tener que probar con diferentes profesionales. Normalmente en cada país pueden encontrar una asociación o unos colegios profesionales que pueden orientar hacia los especialistas y esa es la mejor manera porque ya hay una acreditación, como lo da IATEP, ¿no? Que da la certificación como especialista. Son estándares de calidad que nos hacen saber que la persona tiene una formación y una capacidad técnica para resolverlo. Después, ¿qué necesita saber la familia acerca de cómo será el tratamiento? ¿Qué dirían yo creo que ustedes? entender, ¿no? Entender cómo se comporta la enfermedad. Yo creo Ujú. que, porque cuando se entiende, también les ayuda a aliviar el sufrimiento, ¿no? Muchas veces nos dicen, es que mi hija cambió, mi hija no era así. Y yo, bueno, es la enfermedad, ¿no? Entonces, entender que su hija o su hijo no lo eligió, que tiene pensamientos intrusivos, involuntarios y totalmente distorsionados sobre lo que está ocurriendo, no es capaz a lo mejor de verlos. Y, y eso, ¿no? Porque muchas veces hay como confrontación entre la persona que lo padece y la familia. Bueno, eso siempre va a haber. Pero muchas veces los padres por esa, o sea, si no entendemos la enfermedad, cómo se comporta, que es que estamos luchando es contra el TCA, no contra su hijo, Ujú. eh, muchas veces los padres ceden. Es decir, es que si le doy el arroz, se pone agresivo, entonces para no verlo así, y porque me duele en el alma, o se pelea conmigo y me dice que me odia, entonces cedo y le doy el yogur. Entonces, claro, eso no ayuda al tratamiento. Entonces, entender que no estamos luchando contra su hijo es víctima de esta enfermedad, estamos luchando contra la enfermedad. Entonces, yo creo que ese es el otro paso, ¿no? Entender Y cómo. no, ahí te estoy escuchando que con la enfermedad no se negocia, ¿verdad? Exacto. Si el criterio de los profesionales es necesitas una cita semanal con el plato servido y acompañamiento después de las comidas, si necesita tener la puerta abierta durante todo el día y no puede hacer deporte, no hay más que escuchar esa recomendación como decía Gloria, como si fuera un problema cardíaco, no nos podemos poner a inventar que media pastillita más, que media pastillita menos, que mejor haga ejercicio. No, le hacemos caso a los criterios. Entonces, con la enfermedad no se negocia y el hecho que exista la enfermedad no significa que dejemos de ser papás. ¿Qué significa? Que no vamos a perder tampoco los límites que tendríamos hacia nuestro adolescente o niño que quiere ahora
que le demos privilegios sin medida, que le digamos que todo así, que es grosero y respetuoso. Seguimos siendo papás por encima de ser cuidadores del TCA. Y como tal, necesitamos seguir educando y seguir poniendo los límites. Entonces, no se negocia con el TCA y sí se sigue maternando, paternando, criando a un hijo que todavía está desarrollándose si estamos hablando de niñez y adultez. Quizás yo agregaría una cosa, Rosana, y es que ya el mismo nombre resulta a veces confuso, ¿verdad? Porque se llaman, en español, en castellano, se llaman trastornos de la conducta alimentaria. Y mucha gente cree por esto que se trata de regular la ingesta, de regular lo que la gente come, y hay que enfocarnos en esto. Y esto es una parte de la realidad. Pero recordemos muy bien, muy clave para mí, que esto es un trastorno psicológico. Es un trastorno donde la comida es un signo de que hay algo que está mal. No es el problema, es el indicador de que hay un problema. Entonces, eh, si tenemos eso claro y no nos olvidamos, también vamos a ver que en las familias la negociación no va sobre si te doy el yogur o el arroz, como decía Beatriz, sino que vamos a usar eso como indicadores de que a mi hijo o mi hija o mi esposa o mi esposo o el que sea, le está pasando algo que tiene que ver con un sufrimiento que no está siendo, por decirlo muy breve, con un sufrimiento que no está siendo capaz de regular y aliviar por medios sanos. Y en eso también, sobre todo en eso, las familias son clave para poderles acompañar, usando estrategias distintas que van a irse adquiriendo mediante el tratamiento. Sí, y muy bueno que lo aclares porque además se tiende a confundir porque piensan que, bueno, ya le vino la menstruación o ya se recuperó de peso, se resolvió, ya se les quitó. O está comiendo y ya se curaron del TCA. Bueno, no, entonces eso es importante, ¿no? Y parte de esto es entender lo que es la enfermedad. Es así, sí. Es importante lo que Entonces, lo haya aclarado. de puntos que nosotros quisiéramos que los profesionales y las familias o el que sufre un TCA supiera acerca del trastorno es que eh, no es la persona que se inventó que quería tener un problema, sino que es una enfermedad real, que muchas veces cursan con otros retos como depresión o ansiedad, Se congeló. que no es culpa de nadie, que la familia es un factor súper importante para la recuperación, que hay posibilidad de recuperación, que pueden venir en cuerpos distintos, que hay tratamientos eficaces, que muchas veces incluyen tratamiento farmacológico, medicamentos para ayudar a ese cerebro, que requieren de límites en la familia y que requieren de que la vida también siga operando desde un lugar de poner límites a mi hijo adolescente, seguir construyendo dinámicas sanas de comunicación, personales con el adulto o el adolescente. Y que otro punto importante es que a recuperar, ayudar a alguien que se recupere un trastorno de alimentación no es tener indicadores de peso correctos. Eso eh, solamente en anorexia restrictiva nos interesa porque tenemos que llegar a un lugar donde no hay riesgos asociados. Pero esa es la punta del iceberg y no es el objetivo de tratamiento. Muchas veces, más bien, normalizar esos indicadores es el inicio de un tratamiento más profundo que aborda todos los elementos subyacentes que son realmente el origen de la situación. Entonces, más o menos por ahí vamos en los conocimientos que queremos. También me gustaría decir que hay una parte importante de conocer el cerebro. Cada vez más aprendemos del sistema nervioso y de la neurobiología y de cómo entender y trabajar con ese cerebro ayuda a que las conductas mejoren. Entonces, bueno, hay una serie de aprendizajes que queremos que las personas tengan acerca de lo que es un TCA. Ahora bien, cuando llegamos a las herramientas que puede tener la familia para abordar un TCA en la familia sin importar la edad, ¿qué dirían ustedes que son herramientas fundamentales?
Bueno, yo creo que validar lo que está sintiendo la persona, y también lo que siente el familiar. También hay que validar lo que ellos sienten, ¿no? Porque para ellos tampoco es fácil. Em, Eso es lo número uno, ¿no? Pero no solamente validar, yo creo que también ayuda el darle soporte, ¿no? El validar, acompañar y darle soporte, ¿no? Es decir, vale, sé que esto te da miedo, bueno, voy a hablar desde el ámbito de la nutrición, ¿no? Sé que esto te da miedo, pero estoy aquí contigo. Y además, y a lo mejor cogerlo de la mano o estar sencillamente al lado. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? El validar. eh, eh, Sí, porque el eso es miedo es importante. real y el sufrimiento es real. O sea, no es que me estoy Exacto. haciendo un rollo necio para llamar la atención porque me pusieron arroz y no quería. Es que me paniquea el arroz y tengo ganas de salir corriendo y de pegarle al que me ponga a comer arroz. O sea, se activan unas áreas del cerebro que son, eh, que hablan de una respuesta muy intensa. No es que estoy inventando que mi cuerpo se ve feo, sino que me veo horrible, tengo una distorsión de mi imagen y me veo con partes que no están y luego de comer esas partes crecieron, ¿no? Y eso genera una ansiedad tremenda. O no es que no me puedo aguantar y soy aquí se dice como buchón, como un egoísta que me estoy comiendo toda la comida de la casa porque tuve un atracón, es que no puedo controlarme ante el estímulo de la comida. Entonces, lo que decís, Beatriz, es súper importante porque me conecto con la persona que está a la par mía y entiendo que su sufrimiento es real. No solo veo la vida a través de sus ojos, sino que me pongo en sus zapatos para entender lo que está viviendo. Y si no he tenido un TCA, es difícil de entenderlo, pero al menos trato de conectarme emocionalmente a partir de una empatía y a partir de un reconocimiento emocional y una validación y una serie de estrategias que se pueden hacer para que la persona sienta que no está sola y que somos un equipo. Esto quizás lo que decían antes también, ¿verdad? Esto no nos quita el rol de papá y de mamá, pero vamos a requerir aprender también como papá y como mamá herramientas distintas de las que usamos en otros ámbitos. Porque muchas veces como papá y como mamá, cuando un hijo tiene un problema, tratamos de, por ejemplo, explicar o que entienda la lógica detrás. Y esto, para los padres y madres que nos estén acompañando hoy, ya se habrán dado cuenta que sirve de bien poco. Porque si la persona tiene, como decían antes, un cerebro que no está funcionando de una manera adecuada debido a una nutrición que no está balanceada, está teniendo unas reacciones emocionales sumamente intensas, lo cual inhibe esa parte de su cerebro que le ayuda a encontrar lazos lógicos y coherentes entre cosas y a planificar y encontrar soluciones creativas, etcétera. Eso está inhibido. Si además viene funcionando desde hace tiempo con los síntomas como forma más inmediata de tratar de aliviar un malestar porque no tiene otra manera, va a ir ahí de inmediato. Es más, voy a aprovechar para decir otra cosa. No se asusten, papás y mamás, porque muchas veces pasa que cuando el paciente inicia tratamiento, pareciera que empeora en lugar de mejorar al inicio. Esto pasa muchas veces, pero esto tiene una lógica detrás. No quiere decir que realmente se esté poniendo peor. Quiere decir que si yo le quito ese alivio disfuncional que suponen los síntomas y se tiene que encontrar de golpe con unas emociones muy intensas y muy desagradables que no sabe manejar, esa emoción le va a inundar. Va a tener que pasar un proceso, pero esto es esperable, entonces no lo digo para que nadie se asuste. Entonces, regañar, explicar, tratar de ponerle condiciones o de prometerle regalos y ofertas si logra cumplir el tratamiento o más específicamente si se logra comer ese plato de comida tal y como está pautado, no nos va a funcionar porque nos estaríamos saltando lo que hay detrás. Insisto, validar,
por supuesto, como decía Beatriz, también para mí es la herramienta número uno. Y validar que el tratamiento es difícil para el paciente. Validar que le cuesta hacer eso que él está haciendo. Y tratar de que cuando enfrenta este tipo de cosas, podamos nosotros como familiares tener herramientas para ayudarle a calmar, a volver a la aquí y a la hora, a recordarnos por qué estamos haciendo esto, a apoyarle, a animarle, a recordarle sus logros, porque muchas veces nos enfocamos en lo que le falta, lo que no está haciendo bien, y se nos olvida animar a esta persona que probablemente tiene una autoestima que no está muy bien puesta, que puede, que es capaz, que en otros momentos nos ha demostrado lo fuerte que es, lo valiente que es. Así que sí creo que validar es fundamental a lo largo de todo el tratamiento. Sí, y no porque yo no esté pasando por algo igual, tengo que, no puedo entenderlo. En realidad ahí viene incluso la posibilidad de yo observarme como papá, mamá, esposo, amigo, novio, y ver qué puedo hacer yo para regularme yo y a partir de yo estar mejor, entonces ayudar a la otra persona a estar mejor. Volvemos a la metáfora que se usa siempre del avión, que si necesitas, si cae la presión y necesitas ponerte una mascarilla, incluso a tu hijo que está a la par, te la pones primero para asegurarte que no te desmayas mientras se la pones al otro. Entonces, primero tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos porque además cuando un TCA atraviesa la familia, es un excelente momento para revisarnos como familia y ver qué está pasando y qué podemos cambiar. No a modo de señalamiento, culpa, dirección de fuiste vos o porque vos actuabas así, no, sino ver cuáles factores quizás pudieron haber disparado el trastorno y que si no los corregimos van a mantener el trastorno. Nosotros lo que queremos es que se construya un ambiente tan sano y fortalecido que el trastorno no prospera. Entonces, si estamos haciendo dietas, pues tal vez no tenemos que hacer dietas a la par de nuestra persona que está pasando por un TCA. O si también tenemos un TCA, sucede en otro miembro de la familia, quizás esa persona también necesite ayuda o empiece a tomar conciencia para dar pasos. O si tenemos una dependencia de sustancias en la familia, que suele ocurrir bastante en familias con TCA, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Esta corregulación y este darnos cuenta y observarnos abre las puertas a que nos sanemos como familia también, porque todos podemos mejorar un poco y con la motivación de que nuestro ser querido esté mejor, podemos quizás dar pasos que en otro momento no veíamos posibles porque se sentían muy difíciles o no tenían tanto sentido. Siempre digo que no le deseo a nadie pasar por un trastorno de alimentación, pero si pasan por uno, van a recibir un montón de herramientas y habilidades para la vida que les van a dejar fortalecidos y van a tener el desarrollo de unas habilidades y fortalezas bien importantes que les permiten eh, atravesar otros momentos conflictivos de la vida con más fuerza. Entonces, también tenemos que enfocarnos en el valor de lo que vamos aprendiendo y en el valor de lo que reconocemos al someternos desde la vulnerabilidad a un proceso de mejora, porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Un proceso de recuperación de TCA es complejo y es retador, pero no conozco a ni una sola persona que se arrepienta de haberlo atravesado. Todas las personas te van a decir, es duro, me tumbó, qué montón de tiempo, qué montón de plata y qué dicha. O sea, ahora tengo libertad, ahora tengo paz, ahora tengo flexibilidad, ya no repito patrones inadecuados en relaciones, la familia se funciona mejor o me di cuenta que tenía que dejar ir de ciertas relaciones porque no me producían bienestar, etcétera. Entonces, debemos ser conscientes de lo que tenemos y de lo que podríamos ir aprendiendo para tener
un ambiente familiar mejor y apoyar a nuestras personas que lo están sufriendo. Nos quedan unos minutos. Me gustaría preguntarles a ustedes qué consejo le darían. Me encantaría que lo hiciéramos en las tres vías: a un paciente que esté sufriendo de un TCA, a una familia que está sufriendo con alguien con TCA y a un profesional que está tratando personas con TCA. ¿Qué consejo, qué herramienta, qué idea les gustaría dejarles? Bueno, yo quería agregar, cuando Rosana, tú hablabas de la corregulación, ¿no? del padre, que eso es súper importante, ¿no? El guardar la calma, porque hay que transmitirle confianza a la persona, porque si no, es como si me dijeran, te vas a lanzar de ese Benji, pero cuidado, porque si se rompe la cuerda te puedes caer, te puedes matar. Pero dice, si te vas a lanzar, tranquilo, que yo estoy aquí, yo tengo la otra cuerda que te sujeto. O sea, demostrarle confianza. Primero yo estar en calma y transmitir confianza, porque si no, eso pone nervioso al paciente. Entonces, guardar la calma, ellos, primero calmarse ellos para poder transmitirle esa seguridad, esa confianza, esa coherencia, ¿no? Que hablabas, y ser constante, constante, ¿no? Nos fue bien, seguimos, no pasa nada, aquí estamos contigo, ¿no? Ese apoyo, yo creo que eso es importantísimo porque de verdad que en las familias hay mucha desregulación y se entiende, ¿no? Es totalmente entendible. Entonces, eso. Gracias. ¿Qué le dirías a la persona que está pasando por un TCA? Yo misma. Sí, 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 porque nada. si puede Sí, cada era una para cada uno de decir, los tres. Sí, 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 verdad, lo había olvidado. Eh, que se dejen ayudar, que confíen, que es difícil, pero que sí se puede. Como tú lo decías, eh, yo también no conozco paciente, persona que se haya recuperado y no merece la pena. Muchas veces yo les digo, cuando se tiene un TCA se sufre, porque sufren. Entonces, si con el tratamiento se sufre, pero vale la pena, porque sé que hay un final feliz. Entonces, porque es mentira que yo estoy con el TCA, ellos sienten que no sufren, porque bueno, se sienten seguros allí, pero es mentira, están las 24/24, el TCA les roba la vida. Entonces, bueno, si lo voy a hacer, bueno, me animo y que se dejen ayudar, que se dejen apoyar, eso también es importante. Y me falta a los profesionales, ¿verdad? Eh, a los profesionales yo le diría que si no siente que está en sus manos, derivarlo, ¿no? A lo mejor a un equipo especializado. Bueno, a veces también a mí me llegan casos a lo mejor complejos de, bueno, no, esto no está en mis manos, ¿no? Vamos a derivarlo. Entonces yo creo que también eso es importante, ¿no? Saber hasta dónde nosotros podemos llegar para poder ayudar mejor. sí, no tenemos que tener el complejo de Dios de que todo lo podemos y todo lo sabemos. La realidad es que los trastornos de alimentación, quienes trabajamos en esto, yo creo que es por pasión y por un cierto llamado que tenemos a ello, pero no significa que no nos cansemos y que a veces sintamos que no podemos, y eso está bien. Conocer nuestros límites también es positivo y como decir, reconocer que quizás este caso no es para mí o que alguien le puede dar más herramientas o puede atender desde otro lugar también es muy positivo. Gracias, Beatriz. Gloria, ¿qué nos dices? Yo a quien está pasando por un TCA le diría, esto no es tu culpa, tú no decidiste estar ahí y aunque quizás no te lo parezca a veces, mereces ayuda, mereces recuperarte. Eh, a los padres, justamente buscar ayuda y tratamiento oportuno y especializado, porque no tienen por qué arreglar esto solos, definitivamente, como ya hemos dicho a lo largo de este conversatorio y de los otros dos que ya han pasado también. Esto no es algo que ustedes hayan causado y no tienen tampoco por qué arreglarlo ustedes solos. Y
incluso les diría también, es ya un gran aprendizaje para su familiar el que ustedes puedan decir a veces, te quiero ayudar, entiendo que te lo estás pasando mal y no sé cómo, vamos a preguntar, ¿verdad? Ser capaces de mostrar esa vulnerabilidad, que ustedes también son capaces de pedir ayuda, es algo que es un buen mensaje para su familiar que está sufriendo. Y a los profesionales, eh, pues yo iría un poco por la misma línea. Quiero decir que si hay profesionales viendo estos conversatorios, ya vamos por buen camino, porque el primer paso es informarse y estar al día para poder reconocer primero, que no nos pasen delante pensando que es otra cosa y sean casos que vayan alargando su evolución antes de ser atendidos. Y si a usted le apasiona este campo, le interesa como a nosotros nos interesa, estudie, especialícese, aprenda, sea supervisado. Esto me parece fundamental. Y si no le gusta, pues entonces busque, ayude a la familia y al paciente a buscar profesionales que sí se especialicen en esta línea. Sí, qué importante. Comparto lo que las dos dicen completamente. Yo a los profesionales les diría que sí, lo mismo que ustedes decían, esto no es para todos. Si te encanta trabajar en la línea de TCA, no te va a agotar, no vas a sentirte frustrado todo el tiempo y vas a sentir más bien un gozo al dar, al llevar de la mano a tu paciente a cumplir cada pasito de bebé, porque lo vas a sentir como una victoria conjunta. O sea, nosotros trabajamos en conjunto con el profesional, con la familia, perdón, con el paciente, con la familia, no estamos trabajando de una manera autocrática dando órdenes, estamos conectándonos con la familia y el paciente para poder establecer juntos planes de tratamiento. Y también a los profesionales les diría que si están cansados, si tomen supervisión, bueno, supervisión debería ser siempre, pero que si están cansados, también se den un break de trabajar con pacientes con TCA un ratito y cuiden mucho de sí mismos, porque damos todo con los pacientes y sus familias con TCA y puede ser un reto que nos llevamos para la casa y eso nos desgasta. Para las familias diría que no tengan miedo a ser juzgadas, que los profesionales que trabajamos en TCA no les van a juzgar, no van a pensar que son malos padres, no van a pensar que están haciendo las cosas mal o muy lento. No escondan si están haciendo las cosas no tan bien en casa. Lleguen con todos los datos de lo que está pasando, lo que estamos logrando, lo que no, y siéntanse dueños del proceso, queriendo decir, ustedes también pueden expresar lo que les está costando, lo que necesitan, lo que les frustra, pueden pedir ayuda a nivel de psicoterapia individual o familiar. El tratamiento también es para ustedes, no es solo para la persona que lo sufre. Y a las personas que están sufriendo un TCA, yo les diría que no se crean las mentiras que la voz del TCA les dice, porque esas son mentiras basadas en los miedos que ustedes mismos están sintiendo y que recuerden que ustedes no son el TCA. El TCA es una enfermedad que se ha tratado de suplantar como ustedes y así como es una enfermedad que vino, es una enfermedad que se puede ir y que llevando un proceso de recuperación, ustedes pueden quedar fortalecidos, fortalecidas, con más herramientas y ahí sí, viviendo una vida que valga la pena y viviendo una vida con los retos y dificultades que conlleva cualquier vida, pero con una capacidad de navegarlas que les permite que tenga sentido. Y yo creo que con eso terminamos. Les agradecemos muchísimo desde IETEP, desde nosotras tres como profesionales, su participación. Estas charlas van a quedar en el Facebook de IETEP y también en el canal de YouTube. Entonces van a poderlas ver si lo quieren y reproducir. Y les recuerdo que IETEP es una organización sin fines de lucro que tiene como misión primordial favorecer el entrenamiento de
en terapias basadas en evidencia para todas las disciplinas y ofrece la certificación de más alto nivel para profesionales. Hay en español, hay en inglés, se están haciendo en diferentes otros idiomas y lo que buscamos es que sea accesible para ustedes y que les dé esas herramientas que necesitan. Así que sin más nos despedimos. Les mandamos un saludo muy grande y muchas gracias por su compañía. Muchas gracias, Beatriz y Gloria, como siempre, por Gracias acompañarnos. a ustedes. Gracias a Gracias a los todos. que nos acompañaron. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.